ahorro ni de ajuste, y en todo caso de serlo es a costa de la oposición y no del gobierno. Continuamos hablando del gobierno de Aranjuez. Algo que también ha levantado polémica esta semana ha sido la convocatoria de los plenos. Bueno, la forma de convocar, me refiero a la hora y la duración de los mismos. ¿Cuál es su opinión? Hombre, yo creo que están haciendo las cosas para dificultar la tarea de oposición. No es razonable en cualquier ayuntamiento, en cualquier empresa, en cualquier sitio, en el que tiene que haber por obligación legal una reunión, llámese pleno, llámese consejo de administración, llámese como se llame, al mes. Lo normal es fijar una fecha de referencia, que luego es verdad que es imposible mantener con toda rigidez esas fechas, pero uno tiene ya una referencia. Nosotros, por ejemplo, dijimos, bueno, que sean los martes de la primera quincena de mes. Pues ya tenías una cierta flexibilidad, todo el mundo sabía que se iban a desarrollar en la primera quincena y que iba a ser un martes, ¿no? Pues, pero algún criterio, no, aquí se decide, según le apetece a la alcaldesa, cuando ella considera cuándo va a ser el siguiente pleno. Con lo cual nos deja incapacitados, o nos dificulta muchísimo, no incapacitados, pero dificulta muchísimo la preparación de las propuestas, todo lo que es la tramitación de propuestas, preguntas, ruegos a pleno, es decir, todo lo que es la dinámica parlamentaria municipal queda muy diezmada y supeditada al capricho de una persona. A mí me parece que eso en el siglo XXI y con los años que llevamos de democracia es algo un poco vergonzoso. Hablemos ahora de ustedes. Algo que ha sorprendido sin duda a los ribereños es la proposición de que Aranjuez sea subsede olímpica. Bueno, eso enlaza directamente con lo que hablábamos al principio sobre las posibilidades y las oportunidades y las potencialidades de Aranjuez. Yo creo que Aranjuez ha hecho un trabajo magnífico, hizo un trabajo extraordinario. De hecho, Aranjuez pesó muchísimo en la Federación Internacional de Remo. Cuando se planteó la presencia de Madrid para las Olimpiadas de 2012, jugó un papel muy activo. Fuimos capaces de presentar una propuesta que sumó puntos inesperados a lo que era la evaluación general del COI, del Comité Olímpico Internacional. Ese trabajo está allí, es una ciudad volcada, es una ciudad además que le va a sacar rendimiento económico, rendimiento social y rendimiento deportivo a esas infraestructuras, y es una ciudad que además está netamente vinculada al deporte de la piragua y al agua. Aranjuez existe porque existe el Tajo, porque existe el Jarama, y donde se visualiza la potencialidad hídrica y donde se visualiza la capacidad que tiene Madrid para generar actividades en torno al agua, fundamentalmente en Aranjuez. Por lo tanto, estaba justificadísimo. No se entendió la decisión que tomó el señor Gallardón en las anteriores convocatorias para Madrid 2016 de quitar a Aranjuez como su sede olímpica y desplazar las infraestructuras de remo y piragüismo a Madrid Sur y Getafe. Pero vamos, lo de Getafe es una broma, es Madrid Sur, toda la cola del Manzanares y la cabecera en Getafe. Es más, generó muchísimos problemas. De hecho, costó trabajo convencer al Comité Olímpico Internacional y a las distintas federaciones, a la de remo y a la de piragüismo, de que aquellas instalaciones fueran mejores o estuvieran en mejor ubicación que las de Aranjuez. Es verdad que están más próximas a la centralidad madrileña, pero también es verdad que unos Juegos Olímpicos son una oportunidad para difundir por toda la región capacidad de desarrollo económico, para difundir infraestructuras, para repartir el esfuerzo que hacemos todos los madrileños y que hacen todos los españoles, repartirlo no solamente por España, especialmente por la región madrileña. Yo creo que Aranjuez merece ser su sede olímpica y sería un error, desde mi punto de vista, que Alberto Ruiz Gallardón no rectificase la última decisión y volviese a los orígenes que tan buenos frutos dio a la candidatura olímpica de Madrid. Hablando de Aranjuez y de sus posibilidades, bueno, recientemente ha saltado una noticia en los medios de comunicación y es la deuda de Aranjuez. ¿Qué puede decirnos de esa deuda? Mira, nosotros cuando llegamos en el año 2003, recuerdo que en el año 2003 era el año en el que todavía se vivía, es decir, el periodo, según el Partido Popular, el periodo 95-2003 fue el gran milagro económico de este país, según el Partido Popular, el gran milagro económico de Aznar. Es donde la burbuja inmobiliaria, donde todo este desarrollo que al final se ha visto más ficticio que otra cosa, generó unos potenciales recursos a los ayuntamientos.
En esa época en la que el Ayuntamiento de Pinto, el Ayuntamiento de Valdemoro, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, el Ayuntamiento de Parra, en que estos ayuntamientos del entorno metropolitano pegaron un tirón tremendo gracias a esos recursos que se generaron, en Aranjuez no se pegó ese tirón y además se generaron 100 millones de euros de deuda. No se generó el tirón y se generaron 100 millones de euros de deuda. Eso ha lastrado, lógicamente, a partir de ese momento, toda la capacidad que el ayuntamiento como tal, como motor de la ciudad, tenía para poder impulsar, para poder hacer determinadas cuestiones. Es verdad que la gestión de una serie de recursos liberados, y ahí tengo que reconocer que con el esfuerzo de mucha gente, pero gracias a un gobierno socialista, se han podido hacer muchísimas cosas en estos 8 años. Pero lo que no hemos podido hacer ha sido eliminar una situación de quiebra económica potencial que nos encontramos, porque para eso hace falta al menos 20 años. Nosotros cuando llegamos hicimos un plan de saneamiento pactado, como no puede ser de otra manera, con el Ministerio de Hacienda, en el que incluso la deuda del Ayuntamiento de Aranjuez tenía, quiero recordar, una AAA por las agencias de valoración, la agencia de rating de valoración de deuda, que ahora están tan de moda, valoraba muy positivamente la deuda del Ayuntamiento de Aranjuez por la potencialidad que tenía. Y por lo tanto nuestro plan de saneamiento funcionó bien. Nos fuimos quitando deuda, de hecho hoy tenemos menos deuda con la Seguridad Social que había en el año 2003, tenemos menos deuda con Hacienda que había en el año 2003, hemos sujetado la deuda con proveedores, pero claro, sobrevino la crisis. Y en esta crisis todos los ayuntamientos, el de Madrid, el de Barcelona, el de Móstoles, el de Alcalá, el de Fuenlabrada, todos los ayuntamientos han tenido que dar respuesta a esta crisis con más endeudamiento. Pues nosotros, en vez de endeudarlos más, como ha ocurrido en otros lados, como estábamos tan mal, lo que hemos hecho ha sido sujetar la deuda. Y en estos momentos, si nos encontramos una deuda de 100 millones de euros, con un presupuesto del Ayuntamiento de Aranjuez de 35 millones de euros, es decir, y además con 20.000 habitantes menos, porque estábamos en 40.000 y ahora estamos en 60.000, 8 años después, con 20.000 habitantes más, es decir, más habitantes, menos esfuerzo tienen que hacer para pagar la deuda, con un presupuesto no de 35 o 38 millones, sino con un presupuesto de 50 millones de euros, es decir, muchísimo más alto, la deuda que tenemos es de 110 millones, en torno a los 100 millones de pesetas. Y digo en torno a los 100 porque a la deuda, es decir, a las obligaciones que tiene el ayuntamiento reconocidas, había que restarle los derechos que tiene reconocidos. Como una parte de esos derechos va a ser de difícil gestión, pues ahí está donde puede estar la diferencia entre si son 90, 80 o son 110, pero en torno a 100 millones de euros. Por lo tanto, la relación entre la deuda que hay ahora con el presupuesto municipal es mucho más positiva que la que había entonces con relación al presupuesto. Y la deuda que hay que pagar ahora en relación al número de habitantes que hay en Aranjuez es mucho más positiva, es decir, es menos deuda, tenemos que pagar menos que teníamos que pagar en el año 2003, porque había menos habitantes para pagar prácticamente la misma deuda. ¿Eso qué significa? Que a pesar de los años de crisis y a pesar de la dureza con la que hemos tenido que atender esa situación y la pérdida de ingresos, hemos sido capaces de sujetar la deuda. Y eso es lo que, en vez de utilizar como un elemento positivo, que le va a venir bien a la alcaldesa Josefa a la hora de negociar un plan de saneamiento, a la hora de poner en marcha, negociar o pactar un plan de saneamiento, que le va a venir bien, en vez de hacer eso, en vez de poner en valor esa potencialidad de Aranjuez, lo que está haciendo es tratando de engordar las cifras, de falsear la realidad, precisamente para desprestigiar a un gobierno sin ser consciente de que con ello está dificultando su propia gestión de cara a las agencias de rating, cuando tenga que pedir un crédito, de cara a las entidades financieras y de cara al Ministerio de Hacienda. ¿Cómo va a afectar al ciudadano de Aranjuez la deuda? Aunque, bueno, ha comentado que en proporción al número de habitantes, que se va a sentir mucho menos, pero ¿cómo va a afectar? La deuda afecta a los ciudadanos como en una familia. Una ciudad no deja de ser una gran familia, ¿no? Cuando en una familia hay una determinada deuda, pues la familia tiene que eliminar cuestiones que podría tener si no tuviera la deuda. Si nosotros no hubiéramos tenido, nosotros hemos tenido que disponer de 6 millones de euros al año, es decir, en torno a 1.000 millones de pesetas al año, para pagar deuda. Imagínense ustedes qué hubiera podido hacer el ayuntamiento si no hubiera tenido que destinar 1.000 millones de pesetas, 6 millones de euros al año a pagar deuda. Pues
en primer lugar, no hubiéramos generado, hubiéramos podido quitarnos la poca deuda que hubiera habido y hubiéramos generado una serie de servicios, mejorado una serie de servicios y atendido muy bien necesidades que tenemos. Afecta porque tienes que limitar tu capacidad económica a aquellas cuestiones que consideras básicas y tienes que renunciar, lógicamente, a determinadas cuestiones que de no tener esa deuda se podrían tener. Yo siempre digo una cosa, que hay dos cosas distintas. Una cosa es la ciudad y su potencialidad como ciudad económica, de generar desarrollo, de generar empleo, de generar oportunidades para los ciudadanos, y otra cosa es el ayuntamiento. Nosotros gobernamos una ciudad y por lo tanto Aranjuez tiene unas posibilidades enormes, las tenía en su momento cuando yo llegué, las tiene ahora y las va a seguir teniendo, enormes posibilidades. Pero el Ayuntamiento de Aranjuez, desde el año 2000 aproximadamente, entró en un bucle de debilidad económica que no le ha permitido ayudar, como hubiera podido ayudar, a esa capacidad y potencialidad que tiene la ciudad. Afecta a los ciudadanos porque determinados servicios que se podían prestar con más relax no se pueden prestar. O porque, en definitiva, quienes tienen que pagar la deuda son los ciudadanos. Y eso solamente hay una manera de pagarla. O renunciando a poco y poniendo algo, o renunciando a nada y poniendo mucho, o, como me temo que pudiera ocurrir, obligándoles a renunciar a demasiadas cosas con la excusa de bajar impuestos. Pero al final afecta, como una familia, a la capacidad que un ciudadano tiene de tener unos servicios de una manera o de otra. Bueno, y ya para finalizar, hay algo que probablemente se estén preguntando y bueno, imagino que más teniendo en cuenta los movimientos que han habido en los últimos meses. ¿Piensa presentarse para las próximas elecciones? Se acabó de terminar. Mira, esta pregunta, aunque la tuviera clara, que no la tengo, es decir, mi vocación política está muy vinculada al municipalismo. Y yo voy a estar siempre, donde esté, vinculado al municipio y vinculado a Aranjuez. Siempre, desde que era un chaval, estaba en asociaciones y voy a estar siempre trabajando por mi ciudad y por el municipalismo, donde esté. Ahora, ¿dónde voy a estar dentro de 4 años? Ni yo lo sé. Pero es más, si lo supiera y pasase por volverme a presentar, no lo diría porque se entera mi mujer me echa de casa. Por tanto, quiero decir que es muy pronto para... Ten en cuenta que en los procesos, en las organizaciones políticas, en todos estos procesos, hay muchísimas cosas que influyen. A mí me gustaría, y lo digo con toda naturalidad y con toda honestidad, a mí me gustaría que la alternativa a Jesús Dionisio dentro de 4 años, es decir, y estoy convencido que va a ser así, que va a haber alternativas a Jesús Dionisio dentro de 4 años dentro de mi organización, muy potentes, muy buenas, y en todo caso, si yo me plantease sería una más. Pero que hay otras posibilidades, las hay. Nadie es imprescindible. Nadie es imprescindible. Todo el mundo es necesario. Y todo el mundo es útil si se le da la oportunidad de serlo y si se tiene la habilidad para serlo. Pero imprescindible no hay nadie. Dentro de 4 años, como diría un católico, Dios dirá, y como digo yo, ya veremos. Está hablando de otras alternativas. ¿Habla de primarias? Las primarias es un procedimiento democrático de elección cuando hay diferentes opciones. Si hay diferentes opciones habrá primarias y si solo hay una opción pues no habrá primarias, así de claro. No es, a las primarias se le da una carga muy fuerte, una dimensión en sí mismas muy potentes, y es verdad que lo tienen, ¿no? El que un partido tenga la convicción democrática de resolver sus diferencias o sus posibilidades múltiples votando, eso es bueno, lo hacemos todos los ciudadanos. Cuando tenemos que elegir a nuestros gobiernos, pues qué menos que lo hagamos, y si lo pedimos a los ciudadanos para cosas tan importantes como quién le va a gobernar, qué menos que lo hagamos en los partidos. Pero es una manera democrática de resolver las diferentes, o de elegir entre las diferentes oportunidades que hay, ¿no? Bueno, si solo hay una posibilidad, pues ¿para qué hay primarias? En este caso, el ejemplo lo hemos visto hace poco, ¿no? Si al final para la candidatura a presidente del gobierno del Partido Socialista es solamente un compañero, no, ha habido más compañeros, o sea, ha habido más. Yo siempre digo uno, pero ha habido más, ¿no? Pero no han llegado a consolidar los apoyos necesarios para tenerlo, y aparece una persona emergente como Alfredo Pérez Rubalcaba, que además es muy bueno, y aparece emergente allí como la mejor opción, pues es razonable que sea él. ¿Por qué dar más vueltas? Si hubiera habido más, pues habría habido primarias, pero en este caso no es razonable. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a vosotros.